Se denominan canales o meridianos a las vías o pasajes a través de los cuales circula la energía vital o ki. La energía fluye a través de ellos y mantiene la vida, la salud y la longevidad. Esta energía vital o ki se mueve dentro del cuerpo por un camino único, dividido en 12 pares bilaterales simétricamente distribuidos a la derecha y a la izquierda del cuerpo. Cada uno de estos 12 canales principales se corresponde con los órganos San-Fu, de tal manera que existen 6 meridianos Yin en relación con los 6 órganos San, y 6 meridianos Yang en conexión con las 6 vísceras Fu. Los canales Yin corresponden a los órganos macizos, es decir, pulmón, vaso, riñón, hígado, corazón y maestro del corazón. Los canales Yang corresponden a los órganos huecos, es decir, intestino grueso, estómago, vejiga, vesícula biliar, intestino delgado y triple recalentador. Los canales Yin se relacionan con los canales Yang: pulmón, con su acoplado intestino grueso; vaso, con su acoplado estómago; riñón, con su acoplado vejiga; maestro de corazón, con su acoplado triple recalentador; hígado, con su acoplado vesícula biliar; y corazón, con su acoplado intestino delgado. Descripción de recorrido de los principales canales de energía y la ubicación de los principales puntos comando. Cada uno de los canales principales tiene un trayecto interno, a través de los órganos y vísceras, así como un trayecto externo superficial. Intestino delgado, 19 puntos. En el trayecto superficial del canal del intestino delgado existen 19 puntos. El canal empieza en el ángulo unguial cubital del dedo meñique. En su trayecto superficial sigue la parte externa del dedo meñique y el borde de la mano, en el límite entre la palma y el dorso de la mano, hasta la articulación de la muñeca. Pasa por la apófisis estiloides del cúbito, sigue el borde postero-externo del antebrazo hasta el codo. Sigue por el borde posterior externo del brazo, llega al acromión y alcanza el omóplato. Sigue un trayecto en zigzag por encima del omóplato y una de sus ramificaciones alcanza la séptima vértebra cervical o duca torsi. Aquí el canal empieza su trayecto interno a través de la fosa supraclavicular para tomar contacto con el corazón. El canal sigue su trayecto descendente a lo largo del esófago, a través del diafragma, hasta alcanzar el estómago y llegar finalmente al intestino delgado, su órgano correspondiente. El trayecto superficial primero se dirige desde la fosa supraclavicular, lateralmente a lo largo del cuello y a través del maxilar inferior, llega a la mejilla, al punto intestino delgado 18. Se divide en 2 ramas. Una va a la comisura externa del ojo, donde se une con vesícula biliar. Desde ahí va a la oreja y penetra en la oreja, llegando así a intestino delgado 19. Punto Shu del canal del intestino delgado. Primer punto Shu, metal pozo, localizado en el ángulo unguial interno del dedo meñique, lado cubital. Segundo punto Shu, agua manantial, recorrido del dedo meñique por su cara cubital, en el hueco que se forma antes de la articulación metacarpo-falángica. Tercer punto Shu, madera arroyo, con el puño cerrado en el lado cubital del nudillo del dedo meñique, en el hoyuelo que se forma en el pliegue de flexión, detrás de la cabeza del hueso metacarpiano. Cuarto punto Shu, fuego río, en el borde cubital de la muñeca, a un cum por encima de la estiloides cubital, en un hueco. Quinto punto Shu, tierra mar, en el hueco que hay entre la prominencia interna del húmero y el codo.
De 13 a 15 horas, el canal de intestino delgado estará a plenitud. Recorrido del canal del intestino grueso. El canal tiene su inicio en el ángulo radial de la uña del dedo índice. Sigue a lo largo del borde radial del ángulo metacarpiano, pasando por la tabaquera anatómica y la parte anterior del borde externo del antebrazo hacia la parte externa del codo. Siguiendo por el borde externo del brazo, llega a la altura del hombro, llega a la articulación acromioclavicular, se dirige hacia atrás, contornea el hombro, pasa por la espina omóplato y llega al 14 del DM de la séptima cervical. Vuelve hacia adelante, llega a la región subclavicular y se divide en dos ramas. Una rama penetra al interior del tórax y pulmón y atraviesa el diafragma del intestino grueso y acaba ahí. Y la otra pasa desde el cuerpo subclavicular, sube por el cuello, detrás del músculo externo cleidomastoideo, llega a la mejilla y penetra en encía inferior, contornea labios y cruza con el homólogo del otro lado y termina al lado de la nariz en el surco nasogeniano del 20 del intestino grueso. Primer punto Shub metal pozo, en el ángulo ungueal del lado índice de su lado radial. Segundo punto Shub, agua manantial con la mano relajada en la depresión distal y radial de la segunda articulación metacarpofalángica. Tercer punto Shub, madera arroyo, con la mano relajada en la depresión proximal y radial de la segunda articulación metacarpofalángica. Cuarto punto Shub, fuego, río, en el lado radial del pliegue de flexión de la muñeca, en el hueco entre los dos tendones de la tabaquera anatómica. Quinto punto Shub, tierra, mar, lado radial del brazo con el codo flexionado, en el extremo del pliegue de flexión. De 5 a 7 horas, el canal de intestino grueso estará en plenitud. Canal triple recalentador. 23 puntos. Canal del triple calentador. En su trayecto superficial, el canal del triple recalentador presenta 23 puntos. El trayecto superficial del canal empieza en el ángulo ungueal cubital del dedo anular. Desde aquí, el canal se dirige sobre el dorso de la mano entre el cuarto y el quinto metacarpiano y sobre la porción media del antebrazo entre el cúbito y el radio hasta la punta del codo. Sigue cara externa del brazo por el centro, llega a la cara posterior del hombro, sigue por el músculo trapecio y alcanza el DU 14. Vuelve hacia el hueco supraclavicular donde se divide en dos ramas. Rama interna. Penetra en tórax para establecer contacto con maestro de corazón. Atraviesa diafragma y se une a los tres recalentadores, superior, medio e inferior. Desde la séptima vértebra cervical, el canal se dirige hacia la región posterior de la oreja y mediante una ramificación prosigue su camino hacia el oído a partir del punto TR17 para salir nuevamente delante de la oreja en el punto TR21, alcanzar el punto TR23 lateralmente hasta la ceja y tomar contacto con el meridiano de vesícula biliar, lateralmente a la órbita en la región del punto vesícula biliar 1. Punto Show 1.
en el dedo anular, en el ángulo unguial proximal al dedo meñique. Segundo punto Shu, por debajo de la cuarta articulación metacarpofalángica, en el borde de la piel interdigital entre el dedo anular y el meñique, en el límite entre la carne roja y la blanca. Tercer punto Shu, en la cara dorsal de la mano, en el hueco que se forma detrás de los nudillos entre el cuarto y quinto dedo. Cuarto punto Shu, 3 kun por encima del pliegue articular dorsal de la muñeca entre el cúbito y el radio. Quinto punto Shu, en la depresión que se encuentra a 1 kun por encima del extremo del codo. De 21 a 23 horas, el canal de triple recalentador estará en plenitud. Corazón, 9 puntos. En el trayecto superficial del canal del corazón se encuentran 9 puntos. El trayecto interno del canal empieza en el corazón descendente, atraviesa el diafragma y sigue hacia el intestino delgado. La porción ascendente transcurre a lo largo del esófago, toma contacto con la raíz de la lengua y sigue hasta el glóbulo ocular con todas las estructuras anexas. El trayecto principal del canal atraviesa el pulmón y sale lateralmente a nivel del hueco axilar, en el punto C1 de la cavidad torácica. El trayecto superficial sigue desde la axila, en primer lugar por el borde posterior interno del brazo. La parte interna del codo desciende por el borde posterior interno, lado cubital, del antebrazo. A nivel de la articulación de la muñeca, atraviesa el hueso pisiforme, la eminencia hipotenar y sigue el borde radial del dedo meñique, terminando en el ángulo unguial radial. Puntos comando canal del corazón. Primer punto Shu, madera pozo, en el ángulo unguial del dedo meñique, en el lado proximal al dedo anular. Segundo punto Shu, está localizado flexionando los dedos de la mano hasta tocar la palma, en el hueco que se forma entre el dedo anular y el meñique. Tercer punto Shu, tierra roja, localizado en la cara interna de la muñeca en el pliegue de flexión y a 1 kun hacia el lado interno de la línea media. Cuarto punto Shu, metal río, está localizado en la cara interna del antebrazo, a 1,5 kun del pliegue de la muñeca y a 1 kun hacia el lado interno de la línea media. Quinto punto Shu, agua mar, está localizado flexionando el brazo en el extremo interior del pliegue. De 11 a 13 horas, el canal de corazón estará a plenitud. Canal de maestro de corazón, 9 puntos. De 19 a 21 horas, el canal de maestro de corazón estará en plenitud. Canal de pulmón, 11 puntos. El trayecto interno empieza en el recalentador medio y en primer lugar tiene un trayecto descendente para tomar contacto con el intestino grueso. En su trayecto de retroceso recorre la obertura gástrica superior y cruza el diafragma. El canal atraviesa el pulmón, el órgano que le corresponde. Siguiendo su trayecto, llega a la tráquea y su toma de contacto con la zona de la laringe y la faringe le lleva a dejar la caja torácica por debajo de la clavícula hasta el punto pulmón 1. En su trayecto superficial, el canal se dirige hacia la cara anterior del hombro. Describe una línea en la parte anterior de la cara interna del brazo hasta el centro del pliegue del codo y sigue su trayecto sobre la zona radial de la parte interna del antebrazo y de la región tenar hasta el ángulo externo, lado radial, de la uña del dedo pulgar. Se relaciona energéticamente con el intestino grueso, con el vaso y con el hígado. Localización de puntos del canal de pulmón.
a la altura del primer espacio intercostal, 6 cum lateralmente hasta la línea media anterior, 1 cum por debajo de la fosa infraclavicular. Peculiaridad, punto mu del pulmón. Primer punto Schum, madera pozo. Localización: en el ángulo unguial del dedo pulgar en su lado radial. Segundo punto Schum, fuego manantial. Localización: sobre la eminencia tenar en el centro del primer metacarpiano en un hueco. Tercer punto Schum, tierra arroyo. Localización: sobre la arteria radial en el pliegue de flexión de la muñeca más próximo a la palma. Cuarto punto Schum, metal río. Localización: 1 cum por encima del pliegue distal de flexión de la articulación de la muñeca, en la depresión situada entre la apófisis estiloides del radio y la arteria radial. Quinto punto Schum, agua mar. Localización: en el pliegue del codo por fuera del tendón del bíceps, lado radial, se localiza mejor con el brazo ligeramente flexionado. De 3 a 5 horas, el canal de pulmón estará en plenitud. Canal de estómago, 45 puntos. Canal del estómago. Trayecto del canal. En el trayecto externo del canal del estómago existen 45 puntos. El trayecto superficial se inicia lateralmente en el ala de la nariz y discurre a lo largo de esta hasta el ángulo interno del ojo, donde establece contacto con el canal de la vejiga. Desde aquí el canal se dirige hasta su primer punto situado en el borde inferior de la órbita ocular y sigue verticalmente hacia la comisura de la boca. A partir de esta porción del canal salen ramificaciones hacia la encía del maxilar superior y alrededor de los labios, para tomar contacto con el vaso de la concepción inmediatamente debajo del centro del labio inferior. Desde la comisura de la boca el canal sigue hacia el centro del maxilar inferior y como rama facial hasta el ángulo mandibular. Desde aquí recorre la parte delantera de la oreja, pasa por encima del arco cigomático y asciende hasta la zona temporal a nivel de las entradas E8. Desde aquí sale una rama hacia el vaso gobernador DU24. El trayecto principal del canal se extiende desde el maxilar inferior a lo largo de la parte lateral del cuello y la carótida hacia la fosa supraclavicular. A este nivel empieza el trayecto interno del canal, que en sentido descendente atraviesa el diafragma y llega al estómago, su órgano correspondiente, y al vaso. Desde la fosa supraclavicular, el trayecto superficial del canal sigue por encima del tórax y el pezón hasta el abdomen, donde el canal sigue su trayecto lateralmente hacia el músculo recto abdominal y el ombligo hasta el pliegue inguinal. El canal recorre la parte anterior del lado externo del muslo, lateralmente a la rótula y sobre la parte anterior de la pierna y del dorso del pie, hasta el ángulo unguial externo del segundo dedo del pie. Localización de los puntos del canal del estómago. Punto mu de reunión del intestino grueso. Está a la altura del ombligo a 2 cum, lateral a la línea media. Primer punto Schum, metal pozo. Se encuentra en el ángulo unguial externo del segundo dedo del pie índice. Segundo punto Schum, agua manantial. Está localizado en el borde de la piel interdigital entre el segundo y tercer dedo, en el límite entre la carne roja y blanca. Tercer punto Schum, valle hundido. Está localizado en la depresión del ángulo proximal de la segunda articulación metatarso-falángica, entre el segundo y tercer metatarsiano. Cuarto punto Schum, fuego río.
Está en la parte superior del empeine, a la altura del malleolo externo entre los dos tendones en un hueco. Quinto punto Shu, tierra, mar. Está a 3 kun de la punta de la rótula en la parte externa de la tibia en un hueco. De 7 a 9 horas, el canal de estómago estará en plenitud. Canal de vejiga, 67 puntos. El canal empieza su trayecto superficial en el ángulo interno del ojo y asciende por la frente en primer lugar hacia el canal Dumai en la línea del pelo Du24 y alcanza Du20 situado en vértex. Desde Du20 continúa el trayecto del canal, desciende por la nuca en su punto 10 vejiga sobre el trapecio. Desde aquí se divide en 2 ramas. Rama interna trata energía. Pasa por borde interior de apófisis espinoso, de C7 y D1. También comunica con Du13 y Du14. Sigue verticalmente línea a la larga a 1.5 kun fuera de la línea media. Llega a zona lumbar a nivel de L2. Desde 23 vejiga hay rama profunda y entra al riñón y la vejiga. Continúa al cuarto agujero sacro y se inclina a agujero de sacro. Va desde primero al cuarto agujero sacro y llega hasta su punto 35 vejiga a 1.5 kun fuera de coxis a 1 de M. Se dirige a nalgas y llega a la cara posterior del muslo. Llega a extremidad externa del hueco popliteo, 39 vejiga y 40 vejiga. Rama externa trata trastornos psicológicos. Desde 10 vejiga se dirige hacia borde interno de espina de omóplato. Sigue trayecto paralelo a rama interno 3 kun fuera de M. Llega a cuarto agujero sacro hacia 30 de vesícula biliar, punto parasiática. Desde 30 de vesícula biliar desciende cara posterior de muslo y llega a 40 de vejiga, donde se juntan las 2 ramas. A nivel del hueco popliteo en B40, las 2 ramas del canal se unen y este sigue su trayecto descendente por el centro de la pantorrilla hacia la parte externa, a lo largo del tendón de Aquiles hasta el talón. El canal rodea el malleolo externo desde atrás y sigue el quinto metatarsiano en el límite entre la planta y el dorso del pie hasta el ángulo unguial externo del dedo pequeño del pie. Localización de puntos del canal de la vejiga. Puntos Shu. B13. Fei Shu. Transportar para ofrecer al pulmón. Localización entre la tercera y cuarta vértebra dorsal a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad. Punto de los pulmones. B14. Yuen Jin Shu. Transportar para ofrecer al Palacio Imperial. Localización entre la cuarta y quinta vértebra dorsal a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad. Punto del maestro de corazón. B15. Xin Shu. Transportar para ofrecer al corazón. Localización entre la quinta y sexta vértebra dorsal a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad. Punto del corazón. B18. Gan Shu. Transportar para ofrecer al hígado.
Localización entre la novena y décima vértebra dorsal a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad, punto del hígado. B19, Danshu, transportar para ofrecer a la vesícula biliar. Localización entre la décima y onceava vértebra dorsal a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad, punto de la vesícula biliar. B20, Pishu, transportar para ofrecer al vaso. Localización entre la onceava y doceava vértebra dorsal a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad, punto del vaso. B21, Weishu, transportar para ofrecer estómago. Localización entre la doceava vértebra dorsal y la primera lumbar a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad, punto del estómago. B22, San Yao Shu, transportar para ofrecer triple calentador. Localización entre la primera y la segunda vértebra lumbar a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad, punto del triple recalentador. B23, Shen Shu, transportar para ofrecer en el riñón. Localización entre la segunda y la tercera vértebra lumbar a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad, punto de los riñones. B25, Da Chang Shu, transportar para ofrecer en el intestino grueso. Localización entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad, punto del intestino grueso. B27, Xiao Chang Shu, transportar para ofrecer en el intestino delgado. Localización entre la primera y la segunda vértebra sacra a 1.5 kun de la línea media. Peculiaridad, punto del intestino delgado. Puntos Shu antiguos, canal de vejiga. B67, Shi Yin, llegada del Yin. Localización en el ángulo ungueal externo del quinto dedo del pie. Peculiaridad, primer punto Shu, metal pozo. B66, Su Tong Gu, comunicador con el valle del pie. Localización en el borde externo del pie, en la depresión que se forma justo después de la articulación metatarso-falángica. Peculiaridad, segundo punto Shu, agua manantial. B65, Shu Gu, ligadura fortificada. Localización en el borde externo del pie, en la depresión que se forma justo antes de la articulación metatarso-falángica. Peculiaridad, tercer punto Shu, madera arroyo. B60, Kung Lung, montaña del valle del Lung. Localización entre el vértice del maleolo externo y el tendón de Aquiles. Peculiaridad, cuarto punto Shu, fuego río. B40, Wei Shong, almacenamiento del yang. Localización en el centro del pliegue articular de la rodilla. Peculiaridad, quinto punto Shu, tierra mar. Puntos Shen de vejiga. B42, Po Hu, puerta del alma sensitiva. Localización entre la tercera y cuarta vértebras dorsales, a 3 kun de la línea media. Peculiaridad, es el punto Shu del Po, alma corpórea. Problemas relacionados como tristeza, melancolía. B44, Shen Tang, palacio de la providencia. Localización entre la quinta y sexta vértebras dorsales, a 3 kun de la línea media. Peculiaridad, punto Shu del Shen, vestíbulo de la mente. Problemas relacionados como ansiedad e insomnio, si son provocados por calor, por insuficiencia de corazón o fuego de corazón. B47, Hun Men, puerta del alma espiritual. Localización entre la novena y décima vértebras dorsales, a 3 kun de la línea media. Peculiaridad, es el punto Shu del Hun, alma etérea. Problemas de identidad
irritabilidad, frustración, ira. B49. Yi Shen, asalto de la imaginación. Localización entre la 11ª y 12ª vértebras dorsales, a 3 kun de la línea media. Peculiaridad, punto de Shu de Yi, intelecto, problemas por exceso de trabajo, pensar, leer mucho. B52. Zi Shin, asiento de la voluntad. Localización, abrazado con las manos por debajo de las últimas costillas o entre la 2ª y la 3ª vértebras lumbares, a 3 kun lateral a la línea media. Peculiaridad, punto de Shu de Shin, voluntad, problemas de falta de voluntad, desesperación. De 15 horas a 17, el canal de vejiga estará a plenitud. Canal vesícula biliar. 44 puntos. El trayecto superficial del canal empieza en el límite óseo del ángulo ocular externo, recorre la parte delantera de la oreja y asciende hasta la región de las sienes. Desde aquí el canal toma nuevamente un trayecto descendente hacia la parte anterior del hélix y rodea la oreja hasta la región de la apófisis mastoides. Desde aquí forma nuevamente un arco sobre la región temporal hasta la frente y retrocede con una ligera desviación hacia la parte media, por encima del cráneo, hasta la región de la nuca, donde alcanza el punto BP20. Desde aquí el canal sigue su trayecto hacia la fosa supraclavicular, donde vuelve a unirse con el canal principal que viene del punto BP20. Desde la fosa supraclavicular, el trayecto interno del canal se dirige hacia el tórax, atraviesa el diafragma, entra en contacto con el hígado y alcanza su órgano correspondiente, la vesícula biliar. El canal sigue por el interior a lo largo del flanco, donde tiene contacto con las capas profundas del punto H13, para aparecer a nivel del pliegue inguinal externo en las capas superficiales. El resto del trayecto externo del canal corresponde a una porción que va desde el punto BB20 en la región cervical, por encima de la 7ª vértebra cervical DU14, hasta el punto BB21 sobre la porción ascendente del músculo trapecio. Desde aquí transcurre por encima de la región superior del hombro y el punto intestino delgado 12 hasta la fosa supraclavicular. A través de la región axilar, el canal sigue un trayecto zigzagueante lateralmente a la caja torácica y a lo largo del flanco, hasta el punto BP29 en la región de la cadera. Desde aquí parte una rama hacia el hueso sacro y por encima de los puntos B31, B34 para encontrarse nuevamente con la rama interna y el trayecto superficial del canal principal en el punto BB30. Desde este, el canal sigue su trayecto a lo largo de la región media de la parte externa del muslo hasta la parte media de la cara externa de la pierna y desde el malleolo externo sobre el dorso del pie hasta el ángulo unguial externo del cuarto dedo del pie. Desde el punto BB41 en el dorso del pie sale una rama entre el primer y el segundo metatarsiano que se dirige hacia el dedo gordo del pie, donde entra en contacto con el canal del hígado. Puntos comando del canal de la vesícula biliar. Puntos MU. Vesícula biliar 24. Localizado directamente por debajo del pezón en el 7º espacio intercostal.
a 4 kun lateralmente hasta la línea media anterior. Punto vesícula biliar 25, localizado en el extremo libre de la última costilla, segunda flotante. Primer punto Shu, localizado en el ángulo ungueal interno del cuarto dedo del pie anular. Segundo punto Shu, localizado entre la cuarta y la quinta articulación metatarso-falángica en el borde del espacio interdigital entre el cuarto y el quinto dedo del pie, en el límite entre la carne roja y blanca. Tercer punto Shu, localizado entre el cuarto y quinto dedos del pie, a 4 kun de la depresión antero-inferior del maleolo externo. Cuarto punto Shu, localizado a 4 kun superior al maleolo externo, detrás del peroné. Quinto punto Shu, localizado en la depresión antero-inferior de la cabeza del peroné. De 23 a 1 horas, el canal de vesícula biliar estará en plenitud. Canal vasopáncreas, 21 puntos. El canal empieza en el ángulo unguial interno del dedo gordo del pie, sigue el borde interno de dicho dedo y primer metatarsiano. Pasa por delante del maleolo interno y asciende por el borde interno de la tibia y llega a la rodilla. Sigue por parte antero-interna del muslo y llega al pliegue de la ingle. Desde el punto 15 de vasopáncreas se divide en 2 ramas. Rama interna, penetra por el interior del abdomen para conectar con el vaso, su órgano correspondiente y estómago. Atraviesa diafragma y sube a lo largo del estómago hasta llegar al corazón. Rama superficial. Desde el 15 vasopáncreas continúa su trayecto ascendente a 4 kun fuera de la línea media del abdomen y a 6 kun por fuera de esta en el tórax. Llega a punto 20 del vasopáncreas, el segundo espacio intercostal. Desde el punto 20 del vasopáncreas va al 1 de pulmón y va a la base de la lengua para ramificarse por debajo de esta. Desde el 20 de vasopáncreas desciende hasta el sexto espacio intercostal en la línea axilar y termina en 21 vasopáncreas, gran luo de vaso. Localización de los puntos del canal del vasopáncreas. El primer punto Shu, madera pozo, en el ángulo unguial interno del dedo gordo del pie. El segundo punto Shu, fuego manantial, comienza en el borde interno del pie, delante de la articulación metatarso-falángica del dedo gordo, en un hueco debajo de la línea articular. El tercer punto Shu, tierra arroyo, empieza en el borde interno del pie, detrás de la articulación metatarso-falángica del dedo gordo, en el hueco donde la piel cambia de color. El cuarto punto Shu, metal río, empieza en la depresión del borde antero-inferior del maleolo interno. Y el quinto punto Shu, agua mar, empieza en la cara interna de la pierna, por debajo del borde inferior de la cabeza de la tibia.
De 9 a 11 horas, el canal de vaso estará en plenitud. Canal de hígado, 14 puntos. De 1 a 3 horas, el canal de hígado estará en plenitud. Canal de riñón, 27 puntos. El canal empieza su trayecto superficial en la parte inferior del dedo pequeño del pie y se dirige hacia el punto R1 situado en la planta. Se dirige hacia el borde interno del pie y circula por debajo del tubérculo escafoideo. Pasa por debajo del malleolo interno, bordea y sube por la parte posinterna de la pierna, por el borde anterior del tendón de Aquiles, rodilla y muslo. Bordea la cara posterior del muslo. Llega al perineo, donde nace su rama interna que se divide en 2 ramas. Rama profunda penetra en el coxis 1-DM y llega y toma contacto con el riñón y una rama colateral a vejiga. La rama principal atraviesa hígado, sube atravesando el diafragma, penetra en pulmón, sigue laringe, faringe hasta llegar a la raíz de la lengua. El trayecto superficial asciende desde la región de la sínfisis púbica hasta el hipo y el epigastrio, donde el canal transcurre estrechamente en el paralelo de la línea media entre los canales Ren-Mai y canal de estómago. En el tórax, el canal sigue su trayecto ascendente, llega al hueco subclavicular, donde el canal termina en el punto 27R, situado en el ángulo de la articulación esternoclavicular. Primer punto Shu, madera pozo. Localización: en la depresión que se forma en la planta del pie entre el 1 y 2 dedos al finalizar la almohadilla delantera hacia el centro del pie. Segundo punto Shu, fuego manantial. Localización: en el lateral interno del pie, en la parte superior del arco y por debajo de la prominencia del hueso, en el límite entre la carne roja y blanca. Tercer punto Shu, tierra arroyo. Localización: en la depresión que forman la protuberancia máxima del malleolo interno y el tendón de Aquiles. Cuarto punto Shu, metal río. Localización: a 2 kun por encima de la protuberancia del malleolo interno en el borde anterior del tendón de Aquiles. Quinto punto Shu, agua mar. Localización: en la porción interna del hueco popliteo, con la pierna flexionada entre los tendones del M semitendinoso y el M semimembranoso.
De 17 a 19 horas, el canal de riñón estará a plenitud. Canal del vaso gobernador. En su trayecto superficial, el canal Dumay presenta 28 puntos. El Dumay empieza su trayecto interno a nivel del útero y el hipogastrio, de donde también parten el Ren-May. En la región intestinal tiene lugar un intercambio con la energía del canal de riñón y el canal de la vejiga. En el interior, a lo largo de la columna vertebral, sale una rama hacia el riñón y desde aquí lateralmente a la columna vertebral hasta el cráneo, donde hace su entrada en el cerebro. El canal sigue su trayecto a lo largo de la línea media y alcanza el centro del labio superior tras cruzar la nariz. Canal de vasoconcepción, Ren-May. El canal del Ren-May presenta 24 puntos. El canal interno del canal empieza en la región uterina y del hipogastrio, de donde también parte el Dumay. El trayecto superficial del canal empieza a nivel del perineo con el punto Ren-1. El canal asciende a lo largo de la línea media anterior, pasando por el hipogastrio, el centro del ombligo y el epigastrio. El canal sigue la línea media a nivel de la tráquea y la laringe y sigue hacia la barbilla.